Bien, mis hermanos, entonces el tema de hoy, hermanos, es la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hablar acerca de la Biblia, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Entonces, en este tema, queridos hermanos, vamos a abordar lo siguiente. Vamos a ver este pasaje, hermanos. ¿Por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué hacerla para nosotros en este año un hábito, hermanos? Miren, la palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué leer la palabra de Dios, hermanos? Porque la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, nos va a enseñar, hermanos, a conocer a Dios. Nos va a llevar, hermanos, delante de Él. Nos va a mostrar sus atributos, nos va a mostrar su voluntad, nos va a mostrar su corazón, su pensamiento. De modo, hermanos, que no solo nos enseña, sino que también, queridos hermanos, nos redarguye, es decir, nos reprende, nos confronta con el pecado, nos corrige, hermanos, y entonces somos, hermanos, llevados al arrepentimiento, pero también nos instruye en justicia, es decir, en todo lo que le agrada a Dios, en todo lo que le da la honra, en todo, hermanos, lo que nos permite, hermanos, ser llevados a la imagen de Cristo. De modo, hermanos, que como dice el versículo 17, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Leer la palabra de Dios, hermanos, definitivamente va a ser un elemento transformador en nuestras vidas, porque la palabra de Dios, hermanos, nos va a mostrar a nuestro Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos va a acercar a Él, nos va a poner frente a Él, hermanos, de modo que podamos considerar quién es Él en su majestad, en su gloria, en su potencia, hermanos, en todo lo que es Él, hermanos, en su santidad, hermanos, pero también nos va a enseñar a nosotros quiénes somos delante de Él. Hermanos, la palabra de Dios es un vínculo que nos une con Él de manera espiritual. Vamos a avanzar en esto, hermanos, y miren, la palabra de Dios, hermanos, es su voluntad, es su pensamiento documentado, es su corazón, hermanos, que ha sido llevado a la letra, hermanos. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, hermanos, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios fue inspirada, fue exhalada por Él, fue dada a esos hombres que Él escogió, hermanos, pero no por la voluntad de ellos, sino por la voluntad de Dios para hablarnos, hermanos, acerca de lo que Dios deseaba revelar al ser humano. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Bien, hermanos, la palabra de Dios es de naturaleza espiritual. Dios es espíritu. Juan 4:24, por ejemplo, es uno de los versículos que nos lo dicen. De la misma manera, hermanos, su palabra es de índole espiritual, es de naturaleza espiritual. Y vean, hermanos, hay una conexión, hermanos, hay un paralelismo, una semejanza en cómo Dios, cuando crea al hombre, sopla en él. Pero de la misma palabra, de la misma manera, la palabra, hermanos, es exhalada por Dios, es inspirada por Dios. Vean lo que dice Génesis 2:7, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero veamos lo que dice Juan 6:63, hermanos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando aquí nuestro Señor Jesús. Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y regresemos, hermanos, a 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos,
quisiera mostrarles esta conexión espiritual, este paralelismo, hermanos, en lo que Dios hace cuando crea al hombre, Él da su soplo de vida. Él está, hermanos, dando ese aliento, ese espíritu, y entonces el hombre se convierte en un ser viviente. Y Jesús también nos dice, hermanos, que la palabra que Él nos habla es espíritu, es vida, hermanos. Y cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice que la palabra, que la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene una naturaleza espiritual, hermanos. Es espíritu, es vida, hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces tomando nuestra cita base, hermanos, la palabra nos enseña, hermanos, a conocer a Dios, sus atributos, su plan, su voluntad, quién es Él para nosotros, quiénes somos nosotros para Él. Nos redarguye porque nos confronta con el pecado, nos lleva al arrepentimiento para salvación y restauración. Nos instruye en justicia para llevarnos a vivir, hermanos, en lo que le agrada a Dios, lo que es de acuerdo a su voluntad, lo que es de acuerdo a su espíritu. Dios quiere, hermanos, que a través de la palabra le conozcamos, podamos diferenciar el bien del mal y podamos ir tras lo que a Dios le agrada. De manera que entonces cada día, hermanos, vamos siendo perfeccionados en conocerle a Él y entonces estamos preparados para hacer buenas obras, las cuales, como dice Efesios 2:10, Dios ya preparó de antemano, hermanos, para que nosotros andemos en ellas. Bien, hermanos, avancemos. Vean, hermanos, quiero mostrar aquí algunas cualidades de la palabra, hermanos, aclarando que esta presentación no es exhaustiva, hermanos, son algunos ejemplos, hermanos, son algunas de las citas, pero que, hermanos, tienen la intención de mostrarnos de verdad cuán grande es la palabra y en qué aspectos, hermanos, está incidiendo en todo a nuestro alrededor. Vean, hermanos, lo que dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado, vean, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Le destaqué ahí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo por medio del cual Dios nos ha hablado en estos postreros días, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hermanos. Dios está sustentando, hermanos, las cosas por medio de su palabra. Hermanos, si este mundo sigue girando, si usted se levanta cada mañana, si su corazón late, hermanos, es porque Dios está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, Amén. hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Sí, amén. Pero también la palabra crea, hermanos. La palabra da vida, la palabra acciona, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque Dios lo habló, hermanos, lo trajo a creación, hermanos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vea lo que dice Romanos 4:17. Esta es la segunda parte del versículo. Hablando acerca de Dios, dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, lo que no existe, cuando Dios lo nombra, cuando Dios lo llama, hermanos, viene a creación, viene a realidad, viene a vida, hermanos. Vean lo que dice Isaías 55:11. Está hablando Dios y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Se da cuenta, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder porque crea, porque da vida, porque acciona, hermanos. Bien. Aquí otros ejemplos, hermanos. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? Vean, referente a lo mismo, Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto tiene relación directa con Romanos 4:17, hermanos. Como todo el universo, hermanos, fue constituido por la palabra de Dios. Avancemos, queridos hermanos. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, la palabra es eterna, hermanos. Así como Dios es eterno, su palabra, hermanos, también es eterna. Veamos algunos ejemplos. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, queridos hermanos. Vamos a ver una cita, hermanos, que podemos encontrar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hermanos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando nuestro Señor Jesús. O sea, hermanos, la creación puede pasar y pasará, pero la palabra de Dios no pasará, hermanos. Vean lo que dice también una cita, hermanos, paralela en Lucas y en Mateo, hermanos, dice Lucas 16:17, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, hermanos. Y Mateo también dice, o sea, hermanos, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que falte una tilde, hermanos. Bien, y aquí también tenemos el Salmo 119, en el versículo 89 nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la palabra de Dios es eterna, así como nuestro Dios. Pero también es viva, hermanos, está viva, es eficaz, hermanos. La palabra de Dios verdaderamente siempre está actuando, siempre está obrando. La palabra de Dios está haciendo, hermanos. Vean lo que dice Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí quiero hacer una pausa, hermanos, y quisiera recordarles, queridos hermanos, queridas hermanas, que la palabra de Dios, hermanos, va a estar sacando de nosotros, hermanos, nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos pensamientos, lo que traemos por dentro, hermanos, nuestras verdaderas motivaciones ahí van a estar reveladas. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos toca, hermanos, va a ir al fondo. ¿Sí? Por eso dice aquí el escritor a los hebreos, que es más cortante que una espada. Es como si alguien enterrara la espada en alguien y esa espada atravesara el cuerpo de esa persona. Bien, hermanos, la palabra de Dios, siguiendo esta similitud, esta ilustración, es así. La palabra de Dios cuando nos da, hermanos, nos confronta. Y al decir nos da, hermanos, no quiere decir que nos ataca, no, hermanos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es dada a nuestras vidas, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, la palabra va a penetrar en nuestro ser, va a revelar quiénes somos en realidad, porque saca a relucir, hermanos, nuestros pensamientos y nuestras intenciones, lo que en verdad hay, hermanos. Y por eso, hermanos, vean lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Dios no puede ser burlado, hermanos. Estamos, hermanos, como desnudos ante Él, como cartas abiertas, dice Pedro. Hermanos, no hay nada de verdad que no haya de ser manifiesto. Todo va a quedar, hermanos, de verdad al descubierto. La palabra de Dios, hermanos, desde aquí ya está obrando esto. Siempre, hermanos, nos va a confrontar y siempre va, hermanos, a sacar lo que verdaderamente hay en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Avancemos. Bien, hermanos, pero también la palabra de Dios, hermanos, nos limpia, hermanos. Esto es maravilloso.
Vean lo que dice el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿de qué manera el joven se puede mantener puro? ¿De qué manera su corazón puede estar guardado? Pues es con guardar la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios nos limpia, hermanos. Vean lo que dice Juan 15:3, hermanos. Está el Señor Jesús hablando a sus discípulos en la parábola de la vid verdadera. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, mis hermanos. Y vean lo que dice Pablo en Efesios, hermanos 5:26, hablando acerca de Cristo. Bueno, primero es una ilustración. Él está hablando acerca del matrimonio, de cómo el marido debe amar a la mujer y entregarse por ella, porque dice, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Y entonces entra este versículo, para santificarla. ¿Para qué se entregó el Señor Jesús por su iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, la palabra nos limpia, hermanos. La palabra va a lavar nuestro pecado. La palabra, ¿por qué? Porque nos lleva a creer, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo que ha derramado su sangre para nuestra salvación. La palabra va a limpiar nuestro pensamiento. La palabra nos renueva la mente, hermanos. La palabra, hermanos, de verdad va, hermanos, quitando todo lo que ha sido grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes, toda esa basura del mundo, hermanos, y entonces la va cambiando por las cosas que son agradables a Dios, las cosas que son conforme a su espíritu. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. 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 Bien, hermanos, pero también la palabra, hermanos, da testimonio de que nos salva, hermanos. Esta palabra tiene el poder de salvarnos. De hecho, por ejemplo, cuando Pablo hace la introducción a la carta a los romanos, está presentando el Evangelio y dice, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, hermanos. Amén. Amén. No, Amén. no sé dónde está. Bien, miren, vamos a leer lo que dice Santiago 1:18. Dice así, hermanos. Él, hablando acerca de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto de que nos hizo nacer, hermanos, se refiere a salvación, hermanos. ¿Sí? Y dice que fue por la palabra de verdad. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:2. Está hablando acerca del Evangelio, hermanos. Está declarando Pablo el Evangelio y dice, por el cual, o sea, acerca del Evangelio, por el Evangelio asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra, si retenemos el Evangelio, hermanos, somos salvos. Pero también en esta misma carta, al principio de la misma, dice el capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Entonces, Dios en su sabiduría determina, bien, el mundo no me va a conocer mediante la sabiduría humana. El mundo, de hecho, se va a perder por la sabiduría humana. Pero entonces, hermanos, Dios tiene, hermanos, su voluntad y su complacencia en salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. La palabra predicada, hermanos, salva, porque la palabra, hermanos, produce fe en quien la oye. De hecho, eso dice Romanos 10, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Y aunque para algunos es locura, hermanos, Dios escogió esto para salvarnos. La predicación de la palabra. Es la palabra la que nos salva, mis hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén, hermano. Amén. 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 Me parece que tengo un ejemplo más, mis hermanos. Amén, efectivamente. Dice Efesios 1:13. Está hablando acerca de Dios, que Él nos ha escogido, que Él nos ha predestinado, y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, hermanos. Cuando escuchamos la palabra que es verdad, hermanos, la palabra nos salva, porque nos lleva, hermanos, a creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos, hermanos, la palabra, somos salvos, hermanos. Bien, hermanos. Entonces, estas son algunas de las cualidades, hermanos, de la palabra. Bien, hermanos, voy a dejar de compartir la pantalla aquí y espero que tengan su Biblia a la mano, mis hermanos. A ver, bien, mis hermanos. Ok, ¿quién tiene su Biblia a la mano, hermanos? Amén. 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 Bien, queridos hermanos, voy a pedirles que nos ayuden a leer algunos versículos, hermanos, que están en el Salmo 119, para ser específicos, hermanos. Y me gustaría, hermanos, em, que cada uno pudiera tomar uno y pudiera irlo leyendo. Mire, a ver, por ejemplo, ¿quién quiere leer, hermanos? Todos van a ser en el Salmo 119, que es el salmo más extenso de la palabra de Dios, y es el salmo que precisamente el Señor dedica a su palabra, hermanos. Yo me he propuesto, hermanos, cada semana meditar, leer y meditar en este salmo, en el Salmo 119, para que, si Dios me permite, hermanos, concluir el año, haber leído ese salmo más de 50 veces, de manera, hermanos, que pueda entender más la palabra. Ese es el propósito que de manera personal me hago. Entonces, vea lo que dice, hermanos, el Salmo 119, versículo 47, hermanos. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Amén. Adelante. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén, hermanos. Como el salmista nos dice que se va a regocijar en los mandamientos de Dios. ¿Será que usted y yo nos podemos regocijar en la palabra? ¿Nos podemos regocijar en lo que Dios establece, en sus justos juicios, en sus mandamientos y en sus decretos, hermanos? Por supuesto que sí. Que sea nuestra delicia, que sea nuestro deleite, mis hermanos. Bien, hermanos. ¿Quién quiere leer, hermanos? Ahora el Salmo 119, todos son el Salmo 119, el versículo 77, mis hermanos. Amén, Israel. Adelante, Bren. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. No sé si los demás escucharon, pero ¿puedes leerlo otra vez, 76. Bren? Setenta y Sí. siete. 77, perdón. Sí, Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. amén, hermanos. Tu ley es mi delicia. Amén, hermanos. Por supuesto que la palabra de Dios, su ley, es nuestra delicia, hermanos. Un poquito atrás, hermanos, ¿quién quiere leer el versículo 70? Amén, Amén. Israel. El cora- ¿Quién gusta, queridas hermanas? el Amén. corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. Amén, hermanos. Podemos, hermanos, de verdad, cada que vamos a tomar la palabra de Dios en la escuela del Evangelio, en un aposento, en el culto, en el mensaje de púlpito, hermanos, cuando escuchamos un mensaje de verdad, son enseñanzas, hermanos, que si son fieles a la palabra, entonces sí son de Dios. Y entonces aquí dice la palabra que nos deleitamos en sus enseñanzas, hermanos. Bien. ¿Quién quiere leer, hermanos, por favor, el versículo 92? Ahí creo que Leti iba a leer. Ajá, por favor. Amén, Israel. Sí. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces no nos encontramos tristes, desenfocados, angustiados? Pero viene la palabra de Dios a nosotros, hermanos, y nos está cambiando, nos está mejorando la visión, el ánimo, el corazón, la fe, la esperanza, nos empieza a renovar, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para cambiar las situaciones. Gracias, gracias, hermanos. Bien, hermanos. ¿Quién quiere leer, por favor?
El ¿ya leímos el 97? No. No. Adelante, hermanos, por favor. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Amén, hermanos. El leer la palabra de Dios también nos tiene que llevar a meditar en ello. Vamos a tomar también un tiempo especial para hablar acerca de meditar en la palabra de Dios. Pero hermanos, de verdad, el proceso de que seamos renovados en nuestro entendimiento, hermanos, está íntimamente ligado a que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Y más adelante, hermanos, en el versículo 159, ¿quién quiere leer el 159, hermanos? Amén. Amén. Adelante. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Amén, hermanos. Nuevamente otro ejemplo de amar la palabra, de amar los mandamientos. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser el mensaje de hoy, la enseñanza de hoy, hermanos. Recordándoles, hermanos, que la palabra de Dios es tan vasta, hermanos, que esto apenas es una pequeña aproximación, hermanos. Falta ver, hermanos, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios nos consuela, que la palabra de Dios nos fortalece. O sea, hay tantos aspectos, hermanos, porque la palabra es vasta, porque la palabra es la respuesta a nuestras vidas. Sí, hermanos, es la máxima autoridad, hermanos, porque es el corazón de Dios, el pensamiento de Dios revelado al ser humano. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es congruente, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios, hermanos, es absoluta, hermanos. Verdaderamente tenemos, hermanos, el regalo más grande. Desearía, hermanos, y mi oración es que podamos atesorarla y de manera, hermanos, continua que estemos leyendo la palabra. ¿Cómo es que podemos tomar la palabra? Ya lo había mencionado un poquito atrás. Hermanos, leyendo directamente en las escrituras, ¿sí? Leyendo directamente aquí, en las escrituras. Escuchando algún mensaje, hermanos. También, hermanos, cuando vamos a la iglesia, que escuchamos ya directamente el mensaje de púlpito, cuando nos reunimos como hoy. Cuando alguien viene, hermanos, y con la palabra, no con sus opiniones o con su propia óptica, hermanos, nos habla, hermanos, acerca de Dios. Bien, queridos hermanos, que Dios permita que podamos estar tomando la palabra este año, que para nosotros sea valioso, hermanos, que entonces sea como esa parábola del sembrador, que la palabra caiga en buena tierra, que nosotros seamos esa buena tierra, que nuestros corazones, hermanos, estén dispuestos, que Dios nos permita, hermanos, que en nosotros la palabra tome lugar, que en el tiempo que Él determine, hermanos, crezca, florezca y por fin, como por resultado, hermanos, como fruto, pues haya evidencias en nuestras vidas de que somos salvos. Queridos hermanos, de verdad, gracias por este tiempo. Mi deseo es de que sea para nosotros un propósito, una meta, un hábito, el poder tomar la palabra de Dios, el poder, hermanos, deleitarnos en ella a medida de que cada vez que conocemos más del Señor, hermanos, nos adentremos en Él, nos adentremos, hermanos, en sus mandamientos y sea para nosotros, hermanos, delicia, fortaleza, hermanos, guía, que sea para nosotros, hermanos, verdaderamente el ancla de nuestras almas. Entonces, queridos hermanos, eh, quisiera terminar aquí y dar un tiempo, hermanos, para que si alguien tiene fórum, hermanos, pues nos pueda compartir, porque también es de edificación para los que escuchamos. Entonces, hasta aquí la enseñanza, mis hermanos, les agradezco mucho. Quien tenga fórum, hermanos, por favor, si nos puede bendecir. Gracias.